Escucha esto. Siempre hemos creído que los apodos, las insignias de honor en el fútbol, no se ganan por los goles o los títulos, sino por el alma, por el carácter. El cavernícola, el tiburón, el toro, la muralla, el gladiador, el corazón de león, el capitán de capitanes. No importaba cómo llamaran a Carles Puyol, el mensaje siempre era el mismo. Era el hombre más valiente del juego. Un defensor absolutamente implacable. En una época donde los jugadores se alteran por el más mínimo golpe, aterrorizados de perder un contrato de modelaje o un acuerdo publicitario multimillonario, a Puyol, simplemente, no le importaba. Como dijo Franco Baresi, uno de los mejores de todos los tiempos, Puyol pondría la cabeza donde otros no se atreverían ni a poner los pies. Y lo decía literalmente. Era el tipo de jugador que, al ver a Roberto Carlos preparar para uno de sus tiros potentes, esos disparos que todos temían, se lanzaba sin pensarlo al camino del balón y lo despejaba con la cara. No sorprende que entre las 36 lesiones que sufrió Puyol durante su carrera, se incluyen una fractura de cuenca orbital, una nariz rota y un pómulo destrozado. Era un líder desinteresado que nunca dudó en sacrificar su cuerpo para proteger a sus compañeros. Una raza única en el fútbol. Y en este vídeo, exploramos la historia brutal que demuestra por qué jugadores como Carles Puyol, simplemente, ya no existen. Antes de continuar, suscríbete, deja tu like y cuéntanos desde dónde nos acompañas. Vamos a llenar YouTube de buenos ejemplos, juntos. ¿Por qué son raros? ¿Qué lo hacía tan diferente? Mientras que el promedio de los prodigios de Barcelona se unía a la Masía con 10 años, creciendo con entrenadores personales, dietas a medida y todos los recursos, siendo alentados a creer que estaban destinados a ser superestrellas, el camino de Puyol era totalmente distinto. El problema inicial, hasta los 17 años, era solo un chico jugando para un pequeño club en la tercera división. Probó como portero, lateral, extremo, delantero. Era bueno, sí, pero ninguna posición encajaba. A pesar de que su talento era evidente, la única vez que un cazatalentos del Barça fue a verlo, se fue al medio tiempo, decepcionado. A pesar de ese primer rechazo, la lealtad de Puyol era inquebrantable. Le ofrecieron una prueba en el Zaragoza, pero la rechazó. Para él, era Barcelona o nada. Prefería trabajar en una fábrica. Su familia recuerda que una vez repitió un año escolar solo para quedarse con su mejor amigo, que iba a reprobar. La empatía, la lealtad personal, antes que la conveniencia. Finalmente, cuando quedaban solo 2 años de fútbol formativo, el Barça lo llamó. Una prueba en la Masía. Solo por un día. Sin garantías. Consciente de que podría no regresar. Se preparó para esa posibilidad, pero su padre, un trabajador incansable, tenía otra perspectiva. La solución de su padre a la posible derrota: si te mandan a casa porque otros tienen más talento, está bien. Pero si te mandan de regreso porque alguien más trabajó más duro, no vuelvas a casa. Una filosofía brutalmente simple, pero que marcó el camino de Puyol. Y esa filosofía dio resultados. Al final del día de prueba, aunque había chicos más talentosos, los entrenadores no podían ignorar el esfuerzo incansable de Puyol. En lugar de enviarlo a casa, le pidieron volver al día siguiente. Y después otro. Y otro. Tras un mes, finalmente lo aceptaron en la academia de manera permanente. Pero esto era solo el principio de sus problemas. En ese momento, el Barcelona estaba en transición, alejándose de la cantera y sumergiéndose en el mercado. Solo quedaba un jugador de la academia en el 11 titular. De los 32 jóvenes en la Masía ese año, solo 3 dejaron una marca significativa en el club: Pepe Reina, Víctor Valdés y Andrés Iniesta. Los caminos de ellos fueron directos. El de Puyol, una lucha constante. Aunque querido, era obvio que no encajaba en el modelo del jugador refinado del Barcelona. Después de años en el equipo B, el entrenador del primer equipo, Van Gaal, lo notó, para burlarse de su apariencia. Incluso intenté transferirlo al Málaga. Pero Puyol, fiel a su carácter luchador, se plantó. Se negó a irse, creyendo que si Xavi, su amigo, podía llegar, él también podía. Una solución nacida de la lealtad y la fe en sí mismo y en sus amigos. Casi 15 años después de unirse a la academia, a los 22 años, y aún como lateral, Puyol tuvo su oportunidad cuando un compañero se lesionó. Van Gaal, obligado, le dio el debut. Y desde ese momento, Puyol no miró hacia atrás. Menos de un año después, tras el impactante traspaso de Luis Figo al Real Madrid, Cataluña clamaba venganza. El clásico.
Ambiente eléctrico. ¿Quién tendría la responsabilidad de detener a Figo? Naturalmente, Puyol. Ese fue su momento para ganarse a los aficionados. Y lo aprovechó. Durante 90 minutos implacables, se pegó a Figo. Lo que parecía un duelo desigual contra uno de los mejores del mundo, se sintió como un duelo parejo que dominó sin recurrir a tácticas sucias. Al final, no solo defendió el honor del Barcelona, sino que mostró su clase al escoltar a Figo fuera del campo entre insultos. La transformación de su percepción pública había comenzado. Ese verano, su reputación creció. En los Juegos Olímpicos, el equipo sub-23 encajó tantos goles sin él en un partido, como en todos los que él jugó. Debutó con la selección absoluta. Parecía que la suerte cambiaba. Pero solo 5 días después, las lesiones. Quirófano. El primero de muchos problemas físicos recurrentes. Al regresar, se adaptó a jugar como central, ganó premio al mejor joven. Pero el club entró en su sequía de trofeos más largos. A pesar de las dificultades del equipo, Puyol dejó su legado. Octubre de 2002. Partido clave. Rival disparo. Valdés superado. Puyol se lanza y bloquea el disparo con el pecho. El Camp Nou se estancó. Ovación de pie. Un momento que recordaba. Juega por el nombre en el frente, y recordarán el nombre en la espalda. A final de año, en el equipo del año de la UEFA, renovación millonaria. Con el club en un punto bajo, los grandes de Europa lo querían. El Manchester United muy cerca. Puyol admite haberlo pensado. Pero su lealtad, su solución interna, lo permaneció en Barcelona. Todo cambió con Laporta, Rijkaard, Ronaldinho. A pesar de los cambios, otra temporada sin trofeos. Hasta que Luis Enrique se retiró. Los jugadores eligieron a Puyol capitán. Y las cosas cambiaron. La liga regresó. La fortuna del club se transformó. Yo estoy al frente, Puyol está atrás, dijo Ronaldinho. La importancia del líder. Y ese liderazgo se vio en momentos que definieron su alma. Partido contra Mallorca. Ballesteros, rival, reacciona golpeándolo. ¿Puyol busca venganza? No. Detiene a Ronaldinho, que si corría furioso. Para alguien apodado el Cavernícola, fue uno de los jugadores más honorables. Pero a pesar del éxito, el año siguiente fue agridulce. Final de Champions 2006. Su consagración. Su padre, que odiaba multitudes, accedió a verlo jugar por primera vez en persona. Lo vio levantar el trofeo. Trágicamente, fue la última vez. Meses después, Josep Puyol murió en un accidente laboral. La pérdida afectó profundamente a Carles. Regresó al campo, pero usaba el fútbol para sobrellevar el dolor. Sin él, el peso emocional era insoportable. Desafiando el consejo médico, se quitó el yeso antes de tiempo. El fútbol fue mi única cura, diría. Un año después, el Barça despidió a Rijkaard. Pero España, liderada por Puyol, ganó la Eurocopa 2008. Defensa impenetrable. Puyol, mejor defensor del torneo. Mejor del mundo. Si alguien dudaba, Guardiola llegó al Barça con Piqué. Parecían opuestos, la bella y la bestia. Pero se complementaron. Puyol, incansable, corrigiendo a Piqué incluso ganando 4-0. Juntos, ganaron la Champions 2009. Igualó a Maldini con 2 Copas de Europa como capitán. Ganaron el sextete. Dominio. Y el dominio se trasladó al Mundial 2010. Defensa de España, impenetrable. Puyol, líder. Semifinal contra Alemania. España luchando. Xavi lanza córner. Piqué intenta llegar. Un avión pasó a mi lado, dijo Piqué. Era Puyol. Cabezazo. ¡Gol! El gol más icónico. Quienes pensaron que fue suerte, se equivocaron. Lo había planificado. Meses antes, gol casi idéntico en un clásico. Si aquel gol enfureció a algunos por besar la bandera catalana, este unió a toda la nación. Incluso la reina se emocionó. Pero justo cuando su estatus era innegable, desastre. 12 días después del Balón de Oro, otra lesión de rodilla. Fuera casi toda la temporada. En la final de Champions 2011, solo jugó 2 minutos. Podría haber levantado el trofeo de nuevo, superando a Maldini. En cambio, hizo algo más grande, un acto desinteresado. Cedió el brazalete a Eric Abidal y le permitió levantar el trofeo. ¿Por qué? Abidal acababa de vencer al cáncer. Creo que fue mi mayor momento en el fútbol, dijo Puyol. Por lo que representaba. Él era quien más lo merecía. Si el destino hubiera sido tan generoso,
Habría ganado la Eurocopa 2012. Pero la cirugía que debía extender su carrera no le dio el tiempo. Su rodilla no pudo soportarlo. Aún posando intentar poner una cuarta operación, dio una última muestra de liderazgo. Clásico. Piqué golpeado por un encendedor. Piqué va al árbitro. Puyol. Agarra el encendedor, lo lanza. Concéntrate en el partido. 6 partidos después, la cuarta operación. Intentó un regreso, pero el dolor, la incapacidad de cumplir sus propios estándares, los de su padre, era clara. Incapaz de dar lo mejor, tomó la decisión. Rehusó aprovecharse del club. Anuló contrato. Anuncio de retiro. Dramas de pecado. Solo Puyol siendo Puyol. Todo lo que quiso fue servir a su club. Y por eso, Piqué dijo una vez: me hace gracia cuando la gente habla de fichar al nuevo Puyol. Pueden buscar, pero nunca lo encontrarán. Porque Puyol no era solo talento o una defensa. Era una combinación de valentía bruta, sacrificio, lealtad inquebrantable, liderazgo silencioso, humildad genuina y una resiliencia forjada en la adversidad y la pérdida. Era nuestro ángel guardián. Y esa mezcla única, ese corazón de león, es lo que lo hace irreemplazable y demuestra por qué jugadores como Carles Puyol ya no existen. ¿Te ha impactado la historia brutal de Carles Puyol y la lección que nos deja sobre lo que significa ser un jugador y una persona con alma? Es un recordatorio de que los verdaderos iconos se forjan con valentía, sacrificio y una lealtad a sus principios más fuertes que cualquier lesión o tentación. Si esta historia te inspiró, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te demostró el carácter único de Puyol? ¿Conoces algún jugador actual que, por su liderazgo o sacrificio, te recuerde a él? Vamos a celebrar el legado de un capitán legendario y los valores que defendió.